Nunca lo mencionamos, pero si ustedes prestaron atención, cuando nosotros escribimos una impedancia, como la que tenemos arriba, que tiene una parte real y su parte imaginaria, que es XL, y creo que no lo vimos, o no se los mencioné, pero XL es el producto de omega por L, por lo tanto, una impedancia es de esta forma, por lo tanto, una impedancia es 2pi por F, que es la velocidad angular, multiplicado por el valor del coeficiente de autoinducción de la bobina. O sea, lo que vamos a ver hoy es cómo lo que vamos a ver es la variación de la impedancia con la frecuencia. Entonces, si hacemos los cálculos, en este ejercicio vamos a obtener 3 valores de impedancia, porque nos están diciendo, bueno, tengo una resistencia de 25 ohms, una bobina que tiene un coeficiente de autoinducción de 0,01 henrios y la conecto en un circuito. ¿Y esto cómo es? Bueno, puede ser que lo que esté haciendo es de impedancia y conectándola en un equipo que me genera una corriente alterna y a la cual yo le puedo variar la frecuencia. Voy a sintetizar el equipo como si fuera una fuente. Pero en el laboratorio se puede hacer someter una impedancia de determinados valores, colocar una onda seno que es de valor constante, pero mejor dicho, de valor máximo siempre el mismo, o sea que el valor eficaz es siempre el mismo, y ahí conectar la impedancia a la cual nosotros queremos ver cómo varía con la frecuencia. Bueno, la pregunta que también me pueden hacer ustedes es, pero si la frecuencia de la red es siempre 50 ciclos, es tan importante ver qué pasa con la impedancia cuando varía la frecuencia, si tengo que la frecuencia es constante. Bueno, sí, la respuesta sería sí, la frecuencia es 50 ciclos. La frecuencia no se modifica. Pero cuando nosotros tenemos un circuito o una instalación donde hay, y vamos a encontrar que siempre va a haber máquinas eléctricas, va a haber máquinas de inducción, no sé, en máquinas eléctricas me imagino que ya hicieron un repaso de una bobina cuando la tengo arrollada alrededor de un núcleo magnético y le someto una tensión y aparece el ciclo de histéresis en corriente alterna. Eso ya lo vieron. Lo vimos Sí. más o menos el año pasado. Sí. Bueno, El ciclo de histéresis lo vimos, pero no me acuerdo lo de corriente alterna. Me acuerdo que va para, o sea, llega hasta el punto al punto máximo y después vuelve para atrás. Y si es corriente alterna, sí se va para el cuadrante 3.
Perfecto, perfecto. En corriente continua tiene un comportamiento, ¿no? La curva de magnetización de un material magnético, pero en corriente alterna aparece ese fenómeno de histéresis y ese fenómeno, ustedes vieron que yo acá en la materia, todas las bobinas las dibujo de esta manera. Pero si ustedes habrán visto que las bobinas están representadas de esta forma. O sea, una bobina así está representada que tiene un núcleo de hierro, un núcleo ferromagnético, y una bobina así está representada que tiene un núcleo de aire. Bueno, el hecho que yo no dibujo estas tres líneas que representan el material magnético no es para simplificar el dibujo, sino es que yo necesito que el elemento que esté acá, tanto en R como en L, que me conforme la impedancia. ¿Y qué es la impedancia? La impedancia es la ley de Ohm. Y esta ley de Ohm se formuló para elementos que son lineales. No fue formulada para casos donde no hay alinealidad. Igual se aplica haciendo las salvedades del caso. Pero acá en análisis de circuitos yo uso la representación de la bobina así como núcleo de aire, porque de esta manera la reactancia XL es lineal. Es lineal. En este caso, XL no es un elemento lineal. Lineal me refiero que cumple la ley de Ohm. Por eso, cuando yo analizo todos los circuitos, siempre estoy trabajando con núcleo de aire. Para poder aplicar la ley de Ohm. Igual acá, ustedes en máquinas lo van a ver, van a estar trabajando con reactancias inductivas, en el caso de un transformador o de una máquina asincrónica o máquina de inducción. Van a ver que igual lo aplican porque se idealiza y se hace un modelo lineal. Pero la explicación de por qué se toma así la bobina es porque yo quiero que se comporte como un elemento lineal. Y la forma es esa, que esté ahí. Entonces, si la bobina no es un elemento lineal, en la realidad no es un elemento lineal porque está arrollada en un núcleo de hierro o en la armadura de una máquina, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con una corriente que es una corriente seno todo el tiempo. Bueno, pero ¿qué pasa en el circuito con la alinealidad de las bobinas? Lo que hace la alinealidad de la bobina es que la corriente ya no tenga esa forma seno. Va a estar un poco cambiada. Y más o menos el cambio que va a tener en su forma es el que voy a tratar de dibujar ahora. Más o menos será una cosa así.
más o menos. Entonces ya la corriente no responde a una función seno. Eso que está ahí no es una función seno. Por ahora no lo vamos a hacer. Más adelante vamos a ver que esa función extraña que está ahí se puede descomponer en una serie de funciones senos y cosenos sumadas. Es como que es una serie de funciones seno, cosenos, que yo las sumo y que tienen un cierto desfasaje una de otra, pero que sumadas me dan esta forma de onda extraña que está acá. Y esta forma de onda lo da este tipo de bobina que tenemos acá, con material magnético. Entonces, vamos a verlo bien después en un circuito, aparecen, en un circuito donde hay muchas máquinas, aparecen corrientes con distintos valores de frecuencia. En un circuito aparecen corrientes cuya función seno, su período va a ser múltiplos de la frecuencia de la red. O sea, van a ser múltiplos de 50 ciclos. Entonces vamos a tener adentro del circuito varias ondas de corrientes que van a estar molestando y que reciben el nombre de armónicas de esta corriente deformada. Entonces ahí podemos ver de que sí es para nosotros importante tener idea de que la impedancia varía con la frecuencia y cómo varía esta con la frecuencia y cómo analizarlo, porque hay un punto de interés que en un circuito podemos tener una corriente máxima. Nosotros decimos, bueno, este circuito va a trabajar con tal corriente y después nos encontramos que aparece una corriente máxima que hace volar las protecciones. Bueno, eso se debe a las componentes armónicas de esta corriente deformada, que no es una sinusoide, que hay en un circuito eléctrico cuando tenemos una buena cantidad de motores instalados o reactancias inductivas, digamos, y estemos en corriente alterna. Entonces puede pasar que la corriente llegue a valores no deseados porque bajo alguna circunstancia puede ocurrir porque hay efectos capacitivos en el circuito, tenemos una combinación de elementos inductivos y elementos capacitivos, y puede ocurrir por el valor de frecuencia de determinada armónica que esas reactancias se anulen y me aumente mucho la corriente. Es por eso que ahora vamos a estudiar un poquito cómo es la variación de la impedancia con la frecuencia. Y para eso vamos a empezar con este ejercicio y vamos a calcular entonces los tres valores que va a tener, la reactancia inductiva. Y también podríamos ver de dónde viene la reactancia inductiva. Pero bueno, vamos a calcular primero, vamos a hacer las cuentas para calcular la reactancia inductiva. Calculemos. Inductiva.
cada una de las frecuencias. Vamos a hacer ese cálculo. Entonces, vamos a hacer para 100 ciclos. Yo puse ciclos sobre segundo, pero es lo mismo poner hercios, es exactamente lo mismo. Después vamos a sacar, entonces esto sería XL 2pi por F por L. Si había dicho 500 ciclos, y vamos a calcular ahora para mil ciclos, que es lo mismo que un kilohertz. Hertz y ciclos es lo mismo. Entonces ponemos acá XL, de nuevo, entonces, eso me da en ohms, por 500 Hz. Y esto de acá, por 1000, multiplicado. O sea, lo que se mantiene, lo único que varía en el circuito es la frecuencia. Bueno, no sé si hicieron alguna cuenta así. Para la primera a mí me dio 6,28 ohms. Bueno, No sé si está bien. perfecto. Ahora para la segunda, ¿cómo me tiene que dar? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. 31,41 ohms. Bien, miren acá no les pongo, lo estoy tomando como módulos. Acá lo estoy tomando como módulos. Disculpen, 31,4 o 0,8. 4,1. 31,41. Bien. Y para un 62,83, creo que da. Sí, da eso. perfecto. Bueno, entonces vean que en el circuito, en este circuito, donde yo lo representé de una manera, les dije al comienzo, después lo borré, era un circuito que yo tenía su resistencia, su inductancia, y yo lo estaba conectando a un equipo. Lo estoy conectando a un equipo que me está manteniendo una tensión seno, pero la frecuencia la estoy variando. Entonces estoy analizando qué pasa con el circuito y puedo ver que la resistencia, como era de esperar, no va a tener variaciones, va a seguir valiendo 25 ohms, no depende de la frecuencia, y el elemento que está acá, L,
Sí depende de f la xl. Bien, entonces sí voy a tener tres impedancias. Entonces vamos a poner los valores de impedancia. Valores de Z y vamos a hacer para 100 ciclos, para la frecuencia de 100 ciclos, y Z va a ser 25 más J 6,28 y las vamos a representar. Para F 500 ciclos, la Z va a ser 25 más J 31,41. Y para un kilohertz, bueno, yo digo ciclos, segundo, kilohertz es lo mismo, la unidad que define frecuencia, 62,83. Z será 25 más 62,83. Sí. Bueno, vamos a tratar de representarlas. Y vamos a tratar de representarlas todas en un mismo gráfico. Vamos a tratar de poner todas en un mismo gráfico. No por separadas, sino eso lo puedo hacer, son todos elementos que están en ohm, pero ahí voy a ver qué es lo que está ocurriendo para comparar, ¿no? Si no las hago todas juntas voy a tener tres gráficos separados. Entonces vamos a ponerle para 100, vamos a ponerle acá abajo para distinguirlas 100, acá vamos a ponerle 500 y acá le ponemos un K. Bueno, hago el otro eje y vamos a usar una escala de ohms, como siempre cuando representamos impedancia. Pero acá, en este gráfico, ahí está. Bueno, como en estos gráficos de impedancia, J, esto es los números reales sobre este eje, y vamos, los reales positivos, y vamos a poner una escala. Escala de impedancias por centímetro, y le podemos poner, tenemos una que es muy pequeña de 6,25, tenemos la resistencia, o sea, 6,25 tenemos J, ¿no? Pero tenemos la resistencia de 25 y después tenemos una de 62,5. Estamos ahí en... Bueno, vamos a poner 4, ahora qué les parece, si ustedes me dicen 4 ohms, 1 centímetro. Y vamos a marcar entonces la primera impedancia, esta que está acá. Que le vamos a poner un color, así trasladamos el color acá en el gráfico. Bien, vamos a empezar a representar la primera, 25
serían más o menos unos 6 centímetros y monedita. Entonces, a ver si puedo. Marcamos el valor de R de la primera impedancia. No lo borro eso. Vuelve a marcar a mano, esto no funciona. Entonces dije más o menos 6 y estaría por acá. Yo acá tendría los 25 ohms de la primera. Y después tendría que marcar la otra impedancia, la XL, que son, bueno, prácticamente está acá abajo esta. J 625. Acá está en ohms y acá está en ohms. Por lo tanto, la intersección me va a dar el primer vector de impedancia. Y lo voy a marcar. Ahí va. Este es la impedancia de 100. Y anoto acá. La impedancia es la impedancia con sus valores de 25 y 6,25. Y después voy a graficar las otras dos impedancias. Las otras dos impedancias veo que van a tener distinto valor, pero se mantienen el valor de la resistencia. Por lo tanto, yo puedo decir de que todo lo que tengo ahí va a tener o va a estar contenido, los vectores de las impedancias van a estar contenidos dentro de esos 25 ohms. ¿Qué quiero decir con eso? Que se van a encontrar en esta línea. Yo si acá en 25 ohms marco una línea, las tres impedancias que dibujé, las tres impedancias que escribí acá, Z de 500 y Z de 1K, van a tener sus extremos sobre esta línea. Entonces, ahora si quiero representar la de 500, lo que hago, marco